Rey de los cielos, mi salvación, Rey de reyes, Jesucristo Salvador. El hecho de que nosotros somos una iglesia que crece y se multiplica y que tenemos impacto comunitario a través de la misión integral, yo siempre digo, eso genera avivamiento. Un consejo para los pastores y a las iglesias: no menosprecien al niño. El fundamento de su iglesia, tengo entendido que está basado principalmente en la restauración de hogares, de familias. Sí, señor. Nosotros... Hola a todos, bendiciones, bienvenidos a un episodio más de Punto de Encuentro con el Espíritu Santo. Hoy tenemos el honor, el privilegio de compartir con el apóstol Keyson Carrillo del ministerio MCM. Pastor, bienvenido a Punto de Encuentro. Oye, bendiciones, bendiciones. Gracias por esta oportunidad. Y bueno, saludo a toda la audiencia y esperamos que sea de gran bendición para todos. Amén, apóstol. Gracias por abrirnos y por darnos esta entrevista que sabemos que será de mucha bendición para aquellas personas que nos escuchan y que nos ven a través de nuestro canal. Creo que es importante compartir testimonios de fe, compartir testimonios de esperanza en este tiempo. Amén, así es. Es el primer episodio que grabamos después de la tragedia, después de lo ocurrido en nuestro país, que obviamente no somos iguales ni somos los mismos antes de esta tragedia, pastor. Sí, señor. Sí, claro, nosotros mismos el día miércoles pasado, cuando el terremoto, tuvimos servicio de oración. El evento fue a las 6 de la tarde y a las 7 teníamos nuestro servicio. Y la gente corrió a la iglesia ese día. Pensé que no iba a venir mucha gente. No sabíamos todavía el alcance de lo que había pasado. Y la gente vino a la iglesia y el alcance se fue sabiendo poco a poco. Y empezamos a clamar, pues. Y desde ese día que estuvimos en el servicio de oración, empezamos a poner un fundamento muy claro, porque al terminar tuvimos una reunión, ya supimos el alcance, porque la primera víctima que nosotros supimos fue un pastor de nuestra organización. Wow. Un pastor que estaba en La Guaira con su familia y él fue uno de los que falleció y sus 2 hijos. Y su esposa fue gravemente herida. Y a mí me sorprendió porque subiendo a la oficina me avisan eso. Y yo digo, pero ¿cómo puede ser? Porque él es de Trujillo. Okay. Y, o sea, yo lo conozco a él en Trujillo, porque ellos vinieron a Trujillo por el deslave de Vargas. Wow. Y fundaron una comunidad allá, o varias comunidades en Barquisimeto, en Trujillo, en varias partes, se fundaron por el deslave de Vargas. Y ellos que vinieron de Vargas, entonces fueron personas que llegaron a ese lugar y los ayudamos y plantamos la iglesia allá en Trujillo. Y teníamos varias congregaciones en Trujillo, tenemos. Okay. Y por supuesto, él después era ya apóstol porque tenía varias personas. Y entonces yo me sorprendo mucho porque yo tenía ya tiempito que no lo veía. Él viene todos los años a nuestras convenciones. Pero yo digo, ¿y qué hacía él en Vargas? Porque él es de Trujillo. Y me cuentan que hace 2 años él regresó a Vargas. Okay. Y entonces estaba plantando una iglesia en Vargas, allá en La Guaira. Okay. Y le pasó esta tragedia. O sea que él fue víctima del deslave, sobreviviente, y ahora víctima del terremoto. Wow. Y ahí fue que empezamos a saber el alcance, o empezamos a conocer, pues ya a esa hora, como las 9:30, 10 de la noche. Y entonces nos constituimos desde ese día como un centro nacional y mundial de oración, 24/7. Estamos orando 24/7, que es la primera línea de acción, pues. Y también nos constituimos desde ese mismo momento en un centro nacional y mundial de acopio. Y ya desde las primeras horas del día siguiente empezó la gente a traer, y nos sorprendimos mucho de la respuesta tan inmensa de la población, de la gente, cristiano, no cristiano, y no solo nosotros, sino todo el país. Eso fue para nosotros impresionante. O sea, que teníamos el dolor y empezamos a trabajar con el dolor, pero también con la alegría y la felicidad de ver a nuestro pueblo y a nuestra gente responder a este drama tan profundo. Y tenemos ya más de una semana, casi no hemos dormido porque trabajamos de noche, de día, coordinando acciones. Tenemos una iglesia, la iglesia madre de todos nosotros. Yo soy de la Federación Emanuel. Está en Caracas, mi iglesia de Caracas. Yo tuve 4 años allá y ellos son allá centro de acopio. También sufrió, se cayeron unas paredes. Y entonces estamos trabajando a través de la Fundación Todas las Cosas en Común, la Iglesia Misión Cristiana para el Mundo, como centro de operaciones allí en Caracas, en La Guaira y en Morón, que fueron 3 partes sensibles, pues. Y bueno,
Hermano, la solidaridad ha sido inmensa. Estamos ya planificando los próximos días, las próximas semanas, los próximos meses y los próximos años. Porque es bueno que la gente sepa que esto comenzó, pero esto va a pasar años para poder tener una restauración plena, años. Ok. Es bueno que se sepa también que nosotros somos, aquí en Barquisimeto, Trujillo y otros estados del país, con la tragedia de Vargas se fundaron comunidades completas. Ok. Por ejemplo, La Sábila. La Sábila se fundó con sobrevivientes de la tragedia de Vargas. Wow. Entonces, es lógico que nosotros como ciudad, como estado, ustedes allá en Caudare, todos en Trujillo, vamos a recibir una avalancha de migración interna, de gente que se va a venir los próximos días, las próximas semanas, y tenemos que como iglesia tener un plan de acción para acoger y para administrar en ese drama. Amén, pastor. Impresionante el caso de su pastor, Sí, de su señor. amigo también. El fundamento de su iglesia, tengo entendido que está basado principalmente en la restauración de hogares, de familias, que Sí. llevan años trabajando con este tema dentro de la iglesia. Sí, señor. Nosotros el 18 de julio, ahora dentro de unas 2 semanas, cumplimos exactamente 27 años de ministerio en este lugar, Okay. ¿verdad? Mi esposo y yo somos oriundos de Caracas. Nacimos en Caracas, crecimos en Caracas, nos conocimos, nos casamos en Caracas, estudiamos en Caracas, nos graduamos y yo trabajaba 12 años en la empresa privada, en la banca. Yo era gerente de auditoría de sistema cuando Dios me llamó. Mi esposa trabajaba 17 años en la empresa privada. Okay. Y nosotros, aunque le servíamos, tuvimos 4 años en nuestra iglesia Emanuel, y yo era evangelista, misionero, yo me convertí en la Plaza del Venezolano, o el evangelista Nemesio Bolívar. En esa plaza, al mes de convertido, ya yo era predicador, Okay. sin ir a ninguna iglesia ni nada. Y luego entonces voy a la iglesia Emanuel y todavía sin estar bautizado ni nada, yo prediqué una campaña en San Agustín. O sea, yo soy un predicador de casi desde, yo tengo 31 años Desde su convertido. inicio. Y tengo 31 años convertido. Entonces nuestra iglesia era una iglesia de todos los días, de lunes, los martes, los miércoles hasta el domingo. Así que nosotros servíamos a Dios todos los días, íbamos a la iglesia todos los días y empecé a predicar en los púlpitos, empecé a predicar en la plaza y luego de nuestra federación Emanuel empezamos a ser misioneros en las iglesias de la Federación Emanuel. Y mi esposo y yo no sentíamos que teníamos una necesidad de salir a pastorear ni mucho menos, sino que nosotros sentíamos que trabajando en nuestro trabajo y haciendo lo que hacíamos, ayudando a las iglesias, ministrando, dando conferencias, estábamos más que bien porque sentíamos que le servíamos a Dios casi a tiempo completo también, Okay. aunque trabajamos en la empresa privada. Pero el último año el Señor empezó a hacerme un llamado fuerte al pastorado, pero era lo menos que yo quería, porque cuando nosotros salíamos a Maracay, a Valencia, fuimos a toda Venezuela a dar conferencias, a ayudar a los pastores, nosotros teníamos la cuestión de que nos hospedábamos en casa de los pastores. Okay. Y a veces iban otras parejas con nosotros y esas otras parejas se hospedaban con algún líder de la iglesia, pero nosotros con los pastores. Y el quedarnos con ellos era oír los dramas, hermano. Wow. Era otra iglesia, era otra concepción, era otra forma, era otra manera. A veces las nuevas generaciones no saben los cambios que han habido en 27, 30 años en el evangelio. No es lo mismo la iglesia hace 30 años que ahorita. ¿Sí me entiendes? Ahorita vemos muchas personas decir anhelo ser pastor porque ven las iglesias. Pero hace 27 años, hace 31 años, una de las cosas que nosotros dábamos, mi esposo y yo, cuando entrábamos a los cuartos allá a dormir, decíamos, Señor, te queremos servir, pero no de pastor nunca, Señor. O sea, se lo pedíamos de corazón, hermano. O sea, no necesitábamos ser pastor para servirle a Dios. Y lo menos que queríamos, y yo en lo personal no quería ser pastor porque veía tanto drama, pobreza económica, Wow. situaciones de pastores depresivos, tristes, con baja asistencia en las congregaciones. Y veíamos que el alto precio o el precio más alto lo pagaban los hijos de los pastores. Y yo en Wow. eso sí, tú sabes, yo tenía mis 2 hijos ya y nosotros siempre tratamos de darle a nuestros hijos, cónchale, una vida mejor que la que nosotros tuvimos. Y por eso, al ver el precio que pagaban los hijos, ese era el terror que yo tenía, pues. Y el último año fue muy duro el llamado de Dios para mi vida. Fue un año prácticamente. Y yo, no, Señor, pero no, de pastor. Hasta que se dio una circunstancia donde el 31 de diciembre de ese año que nos vinimos ya para acá, de ese año donde nos vinimos, estábamos en la iglesia de las Acacias, porque mi esposo y yo, que somos de Manuel, en los 31 de diciembre recibíamos el año en la iglesia de las Acacias. Okay. Y ahí en la iglesia de las Acacias habían como unas 2,000 personas, estaba la iglesia llena. Antes de recibir el año, el pastor está hablando en profecía y empieza a hablar puro a mi persona. Y yo tengo la sensación de que ahí habían 2,000 personas, pero que no habían, sino que nada más estaba el pastor y yo.
Y así fue, pues un trato muy de Dios, como que Dios confirmándome todo lo que me venía diciendo por un año, yo te he preparado para esto, y este es el año y tal. Y Dios me empieza a tratar, que tanto fue así que cuando Él termina, yo estoy debajo de la banca metido. Wow. Y no estoy gritando sí, amén, no, estoy gritando no, Señor, no. Porque entendía que ya era una cuestión de que tenía que decir que sí o... Claro. Entonces, pero yo le decía, no, Señor, no. Bueno, y eso fue 31 de diciembre. Ya en el julio, ya en abril, ya estábamos procesando todas nuestras renuncias en los trabajos, procesando todas nuestras despedidas en Caracas. Hablamos con tuvimos 3 vellones que le pusimos al Señor, todos se cumplieron, hasta que fuimos a hablar con nuestro pastor, mi pastor fundador de Manuel, y bueno, llorando me dijo, yo sabía que esto iba a pasar, y muy contento y con dolor también de despedirnos, porque hacíamos un trabajo muy lindo en la iglesia local, pero entonces el domingo nos despidió, nos ungieron, y bueno, van a Barquisimeto, y bueno, y renunciamos, hermano, y una de las cosas que hicimos fue mi esposo y yo, que fue una señal que yo atribuyo mucho al llamado de Dios. Cuando nosotros nos estamos viniendo ya en mes de julio para empezar acá, yo estoy saliendo de mi apartamento, teníamos un apartamento propio en Caracas, y yo le digo a Dios, vivíamos en el piso 22, en los Jardines del Valle, y yo le digo a Dios antes de salir, hago una breve oración, y le digo, Señor, ya tú me confirmaste mucho, pero una última confirmación, yo no estoy vendiendo el apartamento, ni nada, no lo tengo colocado en ninguna parte, pero si esto es tuyo, yo quisiera pedirte, Señor, que vendamos este apartamento y le pongo un monto, pero un monto superior al que se puede pedir por el apartamento. Okay. Y entonces, y yo entenderé que esto es definitivo de tu parte. Listo, ya habíamos sacado la nevera, lo último. El apartamento quedó vacío. Nosotros pensamos darle vuelta al apartamento. Voy saliendo de la oración y entra una señora catira y me dice, buenas, yo digo, dígame, que supe que estaban vendiendo este apartamento. Y yo digo, sí, lo estamos vendiendo. ¿Y en cuánto? Le digo el monto que yo pensé. Y ella me dice, el lunes estamos firmando en la notaría. Wow. Y yo, coche, hermano. Y entonces yo me monto en el carro cuando vengo y vengo llorando porque ya yo sé que es definitivo. Pues. Después yo conozco esto de quemar las barcas de regreso, todo eso. Y yo entendí mucho que Dios quiso así porque eso era para nosotros quemar las barcas de regreso. Porque es posible que si yo no vendo el apartamento y lo conservamos, en el segundo año de lo que nosotros vivimos aquí, me hubiese regresado. Porque el primer y segundo y tercer año fueron muy duros en este lugar. Entonces nosotros quemamos las barcas de regreso y eso de alguna forma ayudó a que en los momentos más difíciles de nuestro comienzo en este lugar, permaneciéramos aquí. Pues los primeros años fueron, hermano, extremadamente duros. Nosotros vinimos no a este lugar que estamos ahorita, sino a donde está ahorita MC Medellín, ahí era la iglesia. Okay. Y era pequeñito, habían 30 sillas de mimbre, habían 91 bolívares en el tesoro, wow. Y el barrio era una zona roja tremenda, candela, fuerte. Y en esas condiciones vinimos nosotros. Quedaron 15 personas porque la mayoría de la gente se fue. Y ahí comenzamos nosotros en una situación que cuando los pastores amigos venían, ministros amigos, me decían, salgan de aquí, porque el barrio era muy fuerte. Ah. Habían problemas de banda, había problemas de robo. Este lugar que donde estamos ahorita era un galpón abandonado de 35 años. Allá al frente desvalijaban carros, violaban personas. O sea, era un barrio muy, pero muy fuerte. Y cuando venían pastores, vino un pastor de Puerto Rico, vino un pastor de New Jersey, vino un pastor de Colombia, con mucha sinceridad nos decían a mi esposa y a mí, salgan de aquí, porque yo decía, ustedes son profesionales, deben salir de aquí. Y una de las cosas que mi esposo y yo teníamos, que al principio las personas que llegan a la iglesia eran personas con años en las drogas, wow. 29 años en las drogas, 25, nosotros no conocemos la droga, mi esposo y yo. No era que éramos unos santos, pero la droga no. Y entonces, y no sabemos cómo se trabaja con ese tipo de cosas, pues no sabemos cómo se trabaja con un drogadito, con una persona, y nos llegaban personas de 29 años, 23 años, y eran personas que tenían heridos, muertos, que habían pagado cárcel. Ay, Dios mío, ¿qué voy a...? Y entonces, Dios mío, y ahí empezó nuestro ministerio. Pues nuestro ministerio se forjó así. Y el primer año fue duro, crecimos un poco, crecimos de 15 personas a 170 personas, reconstruimos un poco aquel local, porque había un cerro atrás, lo banqueamos, pudimos ampliarlo hasta 250 sillas, okay. Que las compramos por fe y pintamos la iglesia de los mismos colores que tú ves aquí, siempre han sido los colores de nuestra iglesia, pero esos son los colores de las acácias. Okay. Y la pusimos como un templo bien bonito, pues, pero éramos unas 15, 30 personas después, 40, pero se veía esa sabana de sillas, pues 250 sillas era muchísimo, ¿ves?
y empezamos a orar por ese lugar. Y el primer año que habíamos llegado a 170 personas, tuvimos un evento de esos que hay cuando las iglesias no son bien entrenadas en la palabra, en la autoridad espiritual. Tuvimos una división fuerte porque se levantaron unas personas de la iglesia, porque como esta era una iglesia que ya existía, se levantaron al primer pastor, al segundo, al tercero, y yo fui como el último. Pues. Y esa experiencia a nosotros nos marcó mucho porque fue justo cuando cumplimos un año. O sea, que ese fue el cumpleaños que nos dieron. Wow. Y nos marcó tanto que yo entré en depresión, porque yo sentía que lo había dejado todo y que hasta ese momento yo venía viendo como que de alguna forma el resultado y la respuesta de Dios, pero eso fue como un frenazo muy, pero muy duro y muy fuerte. Y fue una experiencia que está en nuestra historia, todos los gente de nuestra congregación la conoce, porque fue un bajón muy fuerte. Y en ese tiempo yo ya no oraba, sino lloraba. Decía, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Y vi que mis hijos sufrieron, vi esta situación, era como volver a empezar de cero. Volvimos a quedar como con unas 12 personas. Y empezamos de cero, pero te digo que esa experiencia, y aquí donde yo animo a los pastores, fue viendo en retrospectiva lo mejor que nos pasó. Porque aprendimos muchísimas cosas de esa experiencia que no sabíamos, porque acuérdate que cuando yo vengo para acá, en principio ni mi esposa ni yo habíamos estudiado para ser pastor. Nosotros dimos un llamado de Dios y respondimos al llamado. Nosotros más tarde estudiamos y sacamos nuestros estudios, somos doctores en teología, pero en principio no. Y entonces nosotros nos formamos en pastores en las crisis. Okay. Aprendimos a pastorear y teníamos la ventaja, la bendición de que teníamos ministros amigos que nos hablaban, pues nos ministraban, nos ayudaban. Y un ministro amigo mío me dice que él sabía que aquí iba a pasar eso, porque él vio que estábamos como en un crecimiento muy rápido. Wow. Y yo le digo, ¿por qué tú lo sabías? Él me dice, porque esta era una iglesia niña, pues la iglesia que veía ahí era una iglesia inmadura, religiosa. Okay. Y eso le iba a pasar a ti o a cualquiera. Y yo digo, ¿y qué debo hacer? Me dice, debes formarla a la iglesia desde cero, formarla con tus valores. Y ahí entendí, se me reveló algo y empezamos, hermano, un trabajo como que ya no pensando en el crecimiento numérico o hacia afuera, sino un crecimiento más hacia adentro, interno, como el bambú, que crece primero hacia adentro, y algún día se dispara. Y eso fue lo que hicimos, empezamos a formar la iglesia que quedó, empezamos a trabajar con un equipo. Desde el día 1 que estamos aquí, hacemos discipulado todos los lunes. Vamos a cumplir 27 años haciendo discipulado con un equipo pequeño. Yo tengo mis 12 pastores, hoy son pastores, en ese tiempo discípulos, mi esposa, sus 12 pastoras, todos los lunes. Sin faltar ni un solo lunes desde que empezamos aquí. De formación, discipulado. Y empezamos a formar el carácter de las personas, a conocer más el asunto pastoral. Y tuvimos la ventaja grande de que nosotros teníamos los libros de cabecera del pastor John Guichó. Y entonces él es prácticamente un mentor para mí, ¿verdad? El pastor César Castellano de Colombia, el pastor Ricardo Rodríguez, el pastor Rick Warren, ¿verdad? Y para mí eso fue impresionante, porque ellos son las primeras personas, o sea, mis primeras influencias, además de la que yo tenía en Caracas, ¿verdad? De la iglesia Emanuel, de la iglesia Las Acacias, son esos libros. Y esos libros, en mi caso, fueron una fuente impresionante de formación. Los leíamos, los devorábamos. Algunos libros de esos los transformábamos en guía. Y cada capítulo del libro lo entregábamos a nuestros discípulos para empezarlos a formar en lo que era ser una iglesia con propósito. Y eso pasamos un periodo y de pronto se dio la circunstancia de que salimos del país, porque necesitábamos un modelo. Nosotros sabíamos que veníamos de una iglesia tradicional, la iglesia Manuel, un concilio tradicional, y su modo o su forma de llevar adelante el ser iglesia era congregacional, de lunes a domingo. Entonces los lunes hacían culto de caballeros, los martes reuniones de damas, la sociedad de caballeros, sociedad de damas, los miércoles culto de oración, los jueves estudiaban la palabra para enseñarla los domingos, los viernes había estudio bíblico, los sábados culto de jóvenes, los domingos en la mañana escuela dominical, los domingos en la noche culto evangelístico. Entonces nosotros pasábamos los 7 días en iglesia. Wow. Y claro, no se entregaba a nadie los domingos en la noche porque nosotros no teníamos amigos, porque además la filosofía era que eso era mundano. Y entonces uno tenía que estar separado del mundo. Y uno estaba metido en la iglesia los 7 días. Uno prácticamente no tenía, uno rompe las amistades, ¿sí me entiendes? Porque la religión te lleva a eso. Entonces, cuando teníamos el culto evangelístico en la noche los domingos, mi pastor predicaba tremenda palabra. No se entregaban sino 2 personas, una persona. Y él decía, ¿por qué tan poquita persona? Claro, es que la iglesia no tenía relación. Y nosotros cuando nos vinimos sabíamos de plano
que ese modelo que sirvió a muchas iglesias en el mundo, Sí. en Latinoamérica, sirvió por algunos años, Por algún tiempo. por un tiempo, pero que cuando nosotros nos vinimos ya sabíamos que era un modelo agotado. Ok. Y nosotros estábamos observando y estudiando que el modelo que estaba funcionando en el mundo a partir de la experiencia del pastor Cho y de otras experiencias era el modelo de la iglesia celular. Ok. El modelo de ganar personas, de consolidar vidas, de discipular personas. Y eso fue lo que nosotros ya teníamos esa claridad. Aquí lo consolidamos eso porque en los libros ya no había duda. John Guichot, Rick Warren, Cas Luna, Castellano. Y entonces, como aquí no había en ese tiempo, y eso es importante, no todo el mundo aquí manejaba esos conceptos, solo algunas 2, 3 iglesias incipientes, salimos del país. Fuimos 3 veces a Bogotá, Colombia, a una de las iglesias más grandes, y allí abrazamos lo que nosotros somos una iglesia que nos constituimos en 3 pilares. El primer pilar es el crecimiento y la multiplicación. Ok. Ya eso está establecido acá. El segundo pilar es la misión integral de la iglesia. Y el tercer pilar es el impacto en las próximas generaciones. Ok. Pero el primer pilar que nosotros abrazamos, que es el primero, el crecimiento y la multiplicación, ya lo traíamos incorporado de lo que leímos, de nuestras influencias y de lo que nosotros vimos allá en Colombia. Una iglesia de multitudes, una iglesia celular poderosa, una iglesia de discipulados. Ahí abrazamos la antorcha de la multiplicación, nos vinimos y empezamos a implementar la visión acá, ¿verdad? La visión de crecimiento y multiplicación. Y eso fue una cosa impresionante, hermano, porque empezamos a crecer de una manera tremenda, impresionante. Allá donde está hoy MC de Medellín, teníamos 250 sillas y pasamos de una reunión a 2 reuniones, de 2 reuniones a 3 reuniones y a 4 reuniones. Y lo tremendo que nosotros empezamos a ver un milagro en el tiempo. Eso no es soplar y hacer botella, pero en el tiempo, autobuses que llegaban a la iglesia. Empezamos a hacer movilización en la ciudad y llenábamos los 4 servicios. Y empezábamos a las 7 de la mañana, 9 de la mañana, 11 de la mañana y 1 de la tarde. Y yo predicaba los 4 servicios. Wow. Impresionante. Y bueno, aprendiendo a manejar el modelo, entonces empezamos a ganar a la gente, la llevamos a encuentros, ministrábamos salvación, sanidad, liberación, restauramos las vidas, entraban en posencuentros, luego en las escuelas de liderazgo, empezamos a formar líderes y a graduar líderes, esos líderes iban a la célula, entonces era ¿sí me explico? Claro que sí. Y la iglesia desde allí experimentó el primer pilar. Entonces nosotros por definición somos una iglesia que crece y se multiplica. No porque queremos ser grandes, no, sino porque eso está en la palabra, que dice, hagan discípulos a todas las naciones y prediquen el evangelio a toda criatura y sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y Pablo decía, yo vivo para ganar a mayor número. Yo pienso que toda iglesia debe pensar, hay que romper eso de tener teología de iglesia pequeña, porque hay un mundo que está perdido. Exacto. Y hay un mundo que nos necesita y que nosotros somos la respuesta para ese mundo y tenemos que predicar a toda criatura. Y yo conozco iglesias que hacen teología de iglesia pequeña. Bueno, hermano, somos poquitos, pero somos calidad, ¿no? Es que la calidad no está reñida con la cantidad. Así es. Si, más bien al contrario, si hay calidad, pues va a haber cantidad. Pues entonces yo soy de los que creo que tenemos que ganar a mayor número. Pablo decía, mi quinto libro, yo he escrito 5 libros y mi quinto libro se llama Ganando a mayor número para discipular naciones, basado en el texto de Pablo que dice que vivía para ganar a mayor número. Amén. Aquí los números importan porque uno más aquí es uno menos en el mundo y en el infierno. Claro que sí. En la vida eterna. Luego nuestro segundo pilar, que va a ser consecuencia del primero, así como en Hechos de los Apóstoles. Tú ves que los primeros 5 capítulos la iglesia crece y se multiplica, crece, pero en el capítulo 6 irrumpe un problema, que es un problema que las viudas eran desasistidas. Okay. Y ellos empiezan con lo que se llama la diaconía, que eran un grupo de personas que iban a encargarse de servir las mesas. Eso se llama misión integral de la iglesia, según René Padilla, el teólogo René Padilla, lo que la gente llamaría la obra social. Okay. Y nosotros empezamos a incorporar la misión integral desde el comienzo también. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un barrio de gente de escasos recursos, de gente de pobre y de un barrio con mucha necesidad. Entonces, un día yo quería hacer el modelo de salida a predicar campaña en todos lados. Yo soy evangelista. Entonces, hacía una campaña allá. Y de pronto Dios me dice que no haga eso más. Dios me dice, así como Pablo cuando le prohíbe el Espíritu Santo de ir a 2 lugares, Dios me dice, no lo haga. Y yo digo, ¿por qué, Señor? Predica tu palabra. No. Y me dice, aquí en esta zona se ha predicado el evangelio de más. Entonces me dijo, estudia la zona. Y aquí, entonces empiezo a sacar la cuenta y hay más de 50 iglesias por aquí. Wow. Y todo el mundo hace campaña y todo el mundo dice, ese es el modelo. Pero, mire, o sea que eso no es. Entonces yo digo, ¿y cómo hago? Esa no es la necesidad. Entonces me dijo, saca la iglesia a la calle, la iglesia que tiene, pero no a predicar con palabras, sino con hechos.
ama al barrio con hechos. Y empezamos, esa semana nos surgió una idea de a barrer las calles. Vamos a barrer las calles. Y hicimos una jornada que se llama un cafecito mañanero. Okay. Entonces la gente venía bajando y le ofrecíamos, mira, un cafecito mañanero. ¿Y por qué están limpiando? Entonces en ese tiempo era Chávez. Y dice, ¿quién viene, Chávez? No, viene Cristo. Y ahí empezamos nosotros a hacer, a tener ese amor por el barrio, sentido de pertenencia. Empezamos a arreglar las escuelas del barrio. Empezamos a meternos en la comunidad. ¿Me explico? Entonces hoy somos conocidos nosotros. Hay gente que dice, la iglesia de MCM es una iglesia grande. Ese es el primer pilar. Okay. Hay otra persona que dice, ellos son fuertes en la obra social. Ese es el segundo pilar. Okay. O sea que eso es algo que también nos distingue, la misión integral. Nosotros tenemos 17 programas para servir a las comunidades y a las personas, a nuestra comunidad, en punto y círculo. Tenemos el Centro de Atención Integral Comunitaria, tenemos el Banco de Alimentos, ¿sí me entiendes? Que eso no está hecho para evangélicos, eso está hecho para atender a las personas en necesidad y vulnerables, sobre todo al más necesitado. Y así tenemos 17 programas para atender esas necesidades. Luego viene el tercer pilar que se incorpora más tarde, que es el pilar del impacto en la próxima generación. Entonces, el hecho de que nosotros somos una iglesia que crece y se multiplica y que tenemos impacto comunitario a través de la misión integral, yo siempre digo, eso genera avivamiento. Eso es un avivamiento, porque una iglesia vibrante que trabaja desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Nosotros nunca cerramos las puertas. Si tú vienes aquí el 31, aquí va a haber servicio. Okay. Aquí recibimos el año. Y si vienes el 1 de enero, tú vas a repartir comida con nosotros aquí. Okay. Porque nosotros somos de 365 días del año abiertos. Sin vacaciones. Una iglesia de puertas abiertas sin vacaciones. Y entonces eso genera avivamiento, un mover, una iglesia que se mueve, que se moviliza. Fíjate que esto de la tragedia pudimos atenderlo porque ya tenemos la experiencia de que es una iglesia movilizada para estas cosas. Entonces, yo en lo personal no tenía ninguna visión así sobre los niños. Mi esposa sí. Porque mi esposa tiene un amor natural por los niños y desde que llegamos ella atendió esa área de los niños. Okay. Y de pronto ella me decía mucho que invirtiéramos en los niños porque los salones los teníamos que si unos 2 saloncitos feos por allá, en bajo la matica por allá. Y yo siempre le decía, es que no hay dinero para eso, porque uno siempre está ocupado de arreglar el santuario de los grandes. Pues. Claro, claro. Y uno más que todo, que yo en mi caso, como muchos pastores en el mundo, que lo que quieren es que le saquen los niños para que no estorben los grandes. Y esa era más o menos mi filosofía. Y ella lo hacía muy bien con su equipo, atendían los niños. Pero de pronto, hermano, me llegó a mis manos una palabra del doctor Harold Caballero, apóstol de Guatemala, que dio aquí en Cúcuta, donde Satirio dos Santos, donde él hablaba de Dios como un Dios multigeneracional. Y que Dios no se presenta como el Dios de una generación, sino de muchas. El Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios que te bendice hasta 1000 generaciones. Y entonces él hablando de eso, él dice que él tenía un anhelo por conocer la ciudad de Gales, porque en la historia está lo que es el avivamiento de Gales hace 100 años, ¿verdad? Como el avivamiento de Azusa Street. Pero él quería conocer Gales porque de Gales se cuentan muchas cosas tremendas, que iba gente del mundo entero hace 100 años para ver lo que estaba pasando allá, porque todo Gales fue transformado por el avivamiento. Ese avivamiento es contemporáneo con el de Azusa Street. Y entonces el apóstol dice que él tenía ese anhelo, y de pronto él hizo ese viaje, se le dio la circunstancia de que hizo ese viaje a Gales, y cuando él llega a Gales, él consigue, hermano, los santuarios grandes que se hicieron para el avivamiento, todos vacíos. Wow. Y él empieza a visitarlos todos, porque esos santuarios se hacen porque se hacían colas para entrar. Claro, por la manifestación. La manifestación, el avivamiento que hubo, pero cuando él empieza a ver que ya no había gente en esos lugares, que unos fueron traspasados a iglesias católicas, wow, otros fueron pasados a iglesias musulmanes, wow, otros eran depósitos de chatarra, otros eran condominios para personas pobres y otros estaban totalmente vacíos. Y entonces él se va a las estadísticas de ese tiempo cuando él va a revisar cuánto porcentaje de cristianos había en Gales, y había menos de 1% de cristianos en Gales, ¿no? Es como si hubiese caído una bomba atómica y hubiese eliminado los cristianos. Y él entra en una crisis y él le pregunta a Dios que qué pasó, o sea, que cómo en 100 años se acabó algo tan glorioso que se lee en los libros. Y Dios le dice, te voy a revelar el asunto. Y entonces Dios le dice, es que este es el problema de los avivamientos, que siempre trabajan por la generación presente y nunca por la futura. Wow. Siempre se levanta una nueva generación que hay que volverla a evangelizar. Y tiene que venir un nuevo avivamiento. Un nuevo avivamiento. Por no haber, construirlo, edificar,lo por no aprovechar el avivamiento y formar esa generación. Y hermano, cuando yo escuché eso, yo caí postrado, estaba viendo en mi casa, y empiezo a llorar, y experimento como una conversión. Y hago un pacto con Dios y le digo, Señor, a partir de este día voy a entregar el resto de mi vida a la niñez de mi país. Wow.
Y eso tuvo expresiones concretas, porque entonces le cuento a mi esposa se goza porque ella estaba orando, Señor, revélale a qué hizo. Y entonces, ¿qué hicimos? Decidimos viajar a Guatemala para conocer a este apóstol personalmente, porque le teníamos sus libros y causaba una influencia en nosotros, y contarle lo que había pasado con esa prédica, especialmente conmigo, porque era algo serio. Y organizamos el viaje y fuimos al final 2 semanas a Guatemala. Y bueno, ahí fue donde nosotros sufrimos una transformación hacia el tercer pilar, porque en Guatemala, cuando llegamos a la iglesia del Dr. Harold Caballero, después fuimos a las Familias de Dios de Fernando Solares, te estoy hablando de mega iglesias en Guatemala. Okay. Fuimos a la iglesia de Casa de Dios de Caluna, fuimos a la iglesia, a la Mega Frater, que tiene 12.200 bucatacas, que sigue siendo la iglesia más grande de Guatemala, y el templo, y hermosísimo, y es el pastor de Caluna. Luego fuimos a Lluvias de Gracia, que fue otro movimiento grande que hubo, y a muchas iglesias en Guatemala, y luego fuimos al Molonga, la ciudad del Molonga. Okay. Hermano, tuvimos 15 días allá, pero ya nuestra vida cambió, porque mi vida cambió. Porque cuando yo veo, tienen espacios para niños, impresionante. Okay. Que todavía ninguna iglesia, ni siquiera las iglesias grandes que habían aquí en Venezuela, tenían todavía, eran iglesias grandes hermosas, pero los niños por allá en Okay. espacios reducidos y insípidos. Cuando vemos los lugares allá, hermano, nos impactó demasiado. Lo llaman Igle Kid, Zona Kid, Play Zone en inglés. Y espacios hermosos, con sala cuna para los niños, para los de diferentes edades, con parques como los de McDonald's. Okay. Y mis hijos se crecieron en McDonald's. Decía mi esposa, mira, esta gente, uno nunca pensó en esto. Con televisor, o sea, los salones, provocaba estar ahí. Claro. Y eran todas. Pero cuando llegamos a la Mega Frater, que es el pastor de Casluna, a mí los nombres en inglés no me llaman la atención. Pero cuando llegamos, había una cuestión que decía zona de campeones. Uy, eso me partió el alma. Yo dije, eso, zona de campeones. Y el área de más pequeños se llama Pequeño Gigante. Y la bendición que pasamos todo un día recorriendo esas instalaciones, wow. Y no lo recorrimos completo, pero la bendición que pudimos hablar con el pastor varias veces, tanto el domingo como en la semana, pudimos hablar con él en su oficina y con su esposa. Y yo le pregunto al pastor Jorge H. López, pastor, si yo llego a Venezuela y levantamos un edificio para una cantidad de niños y le ponemos zona de campeones, ¿usted me permite tomar el nombre? Y él me dice, claro, vaya, lo mando, lo envío, hágalo. Y yo lo haría en broma, pero yo lo hice en serio. Claro, claro. Y yo llegué aquí, este lugar ya existía, ¿verdad? Y el lugar que hoy es zona de campeones, el edificio, que te recomiendo que lo puedas mostrar, Okay. No existía, eso era puro monte y culebra. Y ahí clavamos un picotazo apenas llegamos, sin un medio, como todo lo que hemos hecho aquí. Y dijimos, en un año habrá un edificio aquí para 1.500 niños, exclusivo, que será pionero en Venezuela, que se le dará dignidad a los niños. Y un año exactamente después, hermano, estábamos inaugurando ese edificio que se llama Zona de Campeones. ¿Y quién vino a inaugurarlo? Jorge H. López. Wow. Él vino con su esposa y con 2 maestras de Zona de Campeones. Qué bueno. Entonces ahí estamos nosotros garantizando que el avivamiento que estamos construyendo las condiciones para que se dé, se genere ya en la próxima generación. Y la bendición más grande de eso es que nosotros ya tenemos testimonio de eso, porque todos esos niños que crecieron en nuestras zonas de campeones, ya soy hoy los líderes de la iglesia. Así es. Tú conoces a mi hijo Keiberson. Están formados ya. Tú conoces a mi hijo Keiberson que dirige la banda de Tribuno. Su primera banda fue en Zona de Campeones. Okay. Y él es pastor y su esposa. Son profesores, los dos, licenciados, y son los dos, están estudiando en la Universidad Alberto Motesi, dirigen las Inspiradores de la iglesia, y él es profesor de música y dirige la banda. Y su experiencia primera fue en Zona de Campeones. Y mi otro hijo, que es Kevin, su primera banda la levantó en Zona de Campeones. Él es pastor ahorita en CCN con su esposa. Okay. ¿Ves? Entonces, y todos esos chamos que eran unos chamos de 10, de 12 años, hoy son nuestros líderes, son licenciados, administradores, pero vinieron de la Zona de Campeones. No tenemos que reevangelizarlos. Así es. Son personas que han sido enseñadas en la palabra de Dios, y como dice la Biblia, ahora que son adultos no se apartan, ahora son los líderes y pastores. Muchos de ellos ya son pastores y pastoras de la iglesia, pero vienen de la Zona de Campeones. Para que tengas una idea, una de las dirigentes de Zona de Campeones, nosotros somos los pastores de Zona de Campeones, mi esposa y yo, pero una de las dirigentes principales de Zona de Campeones es la primera niña que yo presenté aquí hace 27 años. Wow. O sea, esa semana presenté una niña, esa niña es una de las dirigentes principales. Wow. Tiene 27 años de Zona de Campeones. Ella ha crecido toda su vida aquí. ¿Qué pasa? Que cuando tiene 15, 16, 17 años, 18 y han sido sostenidos en la iglesia, no tiene mañana que descarriarse y volver rodado, despichado a la iglesia.
para que los vuelvas a evangelizar. No, no, ya ellos crecen en la iglesia y cuando son viejos no se apartan de los caminos. Estilo de vida. Y un estilo de vida. Entonces, a través de esos 3 pilares, que es crecimiento y multiplicación, misión integral de la iglesia y el impacto en las próximas generaciones, nosotros hemos visto en estos 27 años 4 cosas. La transformación de miles y miles de individuos, personas. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Somos una iglesia que hemos visto la transformación de personas. 2, hemos visto la transformación de las familias. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Tenemos 27 años viendo individuos y familia transformada. Hace 27 años cuando comenzamos, Dios dijo que declaráramos dos frases proféticas. MCM, formando familias felices y transformando comunidades. Hace 27 años eso eran 2 declaraciones, era una aspiración, era una visión. 27 años después hemos visto las familias ser transformadas y las comunidades transformadas. Entonces hemos visto la transformación del individuo, la transformación de la familia y lo tercero es muy importante para mis colegas, las iglesias, la transformación financiera de los individuos y de la familia. Amén. Porque nosotros llegamos a un lugar de extrema pobreza. Okay. Y donde la inmensa mayoría de las personas que llegaron aquí llegaron con una mano adelante y otra atrás. Viviendo en casa de mamá arrimado, viviendo en una casa de piso con tierra, viviendo en un rancho, sin sueños, sin perspectiva de futuro. Pero a través de la palabra, ¿verdad? Yo soy un libertador financiero. Así es. Yo estudié con conceptos financieros Crown. Y yo creo mucho en que al cojo Dios le da el andar, al ciego le da la vista, al sordo le da el oído, al muerto lo resucita, pero al pobre lo unge para que deje de ser pobre. La palabra dice que Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que por su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Dice, amado, yo deseo que ustedes sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, así como prospera su alma. Dios quiere nuestra prosperidad. Y yo a través de eso y de la predicación sobre los sueños, las visiones, enseñé a ese grupo de gente a soñar. Hoy son empresarios muchos de ellos, hermano. Hoy son columnas financieras del ministerio. Wow. Hoy son personas que pueden bendecir el ministerio, la iglesia. Entonces hemos visto la transformación financiera de las personas. Y ahora hemos visto que la transformación de los individuos, la transformación de la familia, la transformación financiera de los individuos y la familia, ahora todo eso coayuda en la transformación de la comunidad. Claro. Y eso nos ha llevado incluso a ser una iglesia que llegó a ser una mega iglesia, pero después empezamos a plantar congregaciones. Okay. Y hoy tenemos 48 congregaciones nacidas de acá de la iglesia. Wow. Esa es la historia más o menos. Ese es el testimonio de su ministerio, apóstol. Y es bonito saber todo lo que han venido haciendo con las familias, con la restauración, y que quizás algunas personas piensan que la comodidad para los niños y toda la comodidad en una iglesia lo ven como algo de vanidad. Algo banal. Pero en realidad es parte de la gracia de Dios para sus hijos. Así mismo es, mira, lo entienden bien la gente que tiene negocio. Toda la vida mis hijos crecieron prácticamente en McDonald's, Wendy, Burger King y otras casas como esa. No era por la burguesa, ni era por el pollito, era por el parque y por el muñequito que daba. Okay. Nosotros entrábamos a McDonald's y no decíamos cuál hamburguesa hay, porque siempre son las mismas. Decíamos, ¿qué muñequito están dando hoy? Entonces, a través de eso te atraen al niño y te atraen a los papás. Entonces, saben más, por eso que dice que son más astutos ellos, los hijos de este mundo, que los hijos del reino. Porque tienen esa astucia de ponerte un parque ahí y los hijos de uno, llévame. Y ahí teníamos que instalarnos mi esposo y yo 2 horas mientras ellos comían los pollitos, le daban sus muñequitos y jugaban en el parque. Entonces, Dios mío, no podemos nosotros ofrecer esas comodidades a nuestros niños. ¿Sabes qué dijo Jesús? Deja a los niños venir a mí y no se lo impida, porque de los tales es el reino de los cielos. A los adultos, a las personas grandes, Dios dice, buscad el reino de los cielos, a ver si lo encuentran. Aunque el que busque encuentra, ¿no? El compromiso. Buscar. Lo que los grandes tenemos que buscar, de los niños ya es. Es gratis. De los niños ya es. Dice, de ellos ya es. Y dice, tarea de los grandes es dejarlos venir a Jesús y quitar todo lo que impide. ¿Qué impide que un niño venga a Jesús? A veces malas instalaciones. Hay traumas. A veces malas instalaciones. A veces no me gusta el lugar. Ese lugar hace mucho calor. En ese lugar es feo. El maestro me maltrata. Ese lugar es aburrido. Todo eso impide. Entonces dice, y no se lo impidáis. Quita lo que impide para que el niño venga. De manera que el domingo, el primero que vámonos para la iglesia, sea el niño.
Y eso lo vemos nosotros. Qué bueno. Los primeros que están despertando los papás el domingo son los niños de la iglesia. ¡Vámonos! Y a veces los papás no quieren venir, tienen que venir a traer los niños. Entonces, no se lo impidáis. Y el Señor dice, mira, no es la voluntad de mi Padre que se pierda ni uno de estos pequeños. Los grandes, unos se van a salvar, otros se van a perder. Pero los niños, no es la voluntad que se pierda ni uno solo. Hermano, la iglesia tiene que volcar todo su esfuerzo y toda su mirada hacia la niñez. Eso se lo recomiendo yo a los pastores. Yo sé que hay muchas cosas aquí en la mente de los pastores. Los niños son una carga, los niños, eso es gasto, y los niños no diezman. Pero ¿sabes lo que le voy a decir? Una cosa, diezmarán, ¿sabes? Así es. Y lo harán mejor que todos los demás. Porque yo tengo muchos de ellos que crecieron en la zona de campeones y su primer trabajo, cuando cobran su primer sueldo, lo entregan completo y dicen, estas son mis primicias, porque fueron enseñados desde niños. Claro, claro. Ellos hacen fiesta de primicia, ellos hacen santa cena, me explico. Adoran desde pequeño, alaban desde pequeño, predican. Nosotros tenemos 100 células de niños, donde los 100 niños predican. Okay. Hay veces vemos que, mira, el niño predicador, no, en esta iglesia hay 100 niños que predican. El pastor Joel Comiskey escribió un libro sobre células de niños y un capítulo está dedicado a esta iglesia. Wow. Porque estamos formando a los niños como predicadores desde niños. Entonces los niños que aman la zona de campeones, tienen sus actividades en la zona de campeones. Además tenemos otras actividades, tenemos las danzas para las niñas, tenemos las academias deportivas, culturales, educativas, tenemos la fábrica de talento. Todo eso coayuda a lo que es el tercer pilar, que es el impacto en la próxima generación. Pero nosotros como filosofía, como iglesia, agarramos a los niños y los pasamos al más alto nivel de prioridad de la iglesia. Y por una cosa, mira, y esto es bueno que lo sepan todos, hermano. Se hizo un estudio mundial, hermano, sobre las edades. Existe lo que se conoce como la ventana 440. La ventana 440 es una ventana geográfica donde está la gente menos alcanzada del mundo. Están los países comunistas, los países musulmanes y árabes. Okay. Hay más de la mitad de la población del mundo todavía no conocen a Cristo. Wow. Y por eso mucha gente que trabaja en misiones transculturales prepara gente para enviar un misionero a esos países, y misioneros que van a esos países se arriesgan a perder la vida. Tú vas a Corea del Norte y te matan. Tú vas a un país árabe y te matan. Pero hay otra ventana hoy que se llama la ventana 414. Ya no es una ventana geográfica, sino biológica. Okay. Sobre un estudio que se hizo, y esto es muy importante, mira, sobre un estudio que se hizo, que los niños o las personas que van a crecer en la iglesia y van a permanecer en ella hasta que Cristo venga, las edades que están garantizadas, que eso suceda, son los niños que conocen a Dios desde 4 hasta 14 años. Okay. En esas edades. Y en esa estadística dice que cuando el niño llega a 15 años, la estadística se viene abajo. A 16, más abajo. 17. Y o sea que mientras más va avanzando, menos la gente quiere saber de Dios. Okay. No sé si tú entiendes lo que yo estoy diciendo, Claro, no sé si me explico, pero lo que eso te está diciendo es que todos los esfuerzos evangelísticos de la iglesia deberían de estar en estas edades. En esa generación. Porque va a ser mucho más difícil que se te entreguen cuando tienen 25 años y una vida desbaratada. Sí. ¿Ves? Yo vine aquí, como vi muchas drogas, yo empecé a fundar centros de rehabilitación de drogaditos, como lo hacían otros pastores, pero no tengo llamado para eso. Okay. Y tengo muchos drogaditos que se convirtieron, pero así. Pero fundé 3 y los 3 los cerré. No pude trabajar con drogaditos porque no sé cómo hacer esa broma, un dolor de cabeza. Y Dios me dijo, ¿no quieres fundar más centros de rehabilitación? No, agarra a los niños, para que no tenga que fundar más centros de rehabilitación. Listo. Y más nada. Entonces, si ganas al niño de hoy, no tienes que llorar por el joven de mañana. Y es algo que por lo menos en sentido común, a los niños los vacunan antes de que se enfermen. Ya después que están enfermos cuesta recuperarlo. Entonces yo creo que hay que poner esa vacuna espiritual en cuando esta son generación, niños, para que no tengamos una generación perdida. Todo lo que hemos vivido nosotros en este país. Bueno, yo conozco al Señor desde que tengo uso de razón. Mis padres son cristianos desde niños también. Y yo sé que por ese fundamento, por conocer o por esa enseñanza que tengo de Dios desde niño, hoy en día no me he apartado. Es decir, soy testimonio de lo que usted está diciendo. Así mismo es. Yo soy un testimonio de que a lo que debemos centrarnos es a los niños. La iglesia es con los niños. Es a los niños. Porque como usted lo dijo, instruye al niño en su camino. Y cuando sea viejo, sea viejo no se va a apartar de él. Nosotros somos 12 y los 12 nacimos en el Evangelio. Gloria al Señor. Y hoy actualmente los 12 tenemos el conocimiento. Aleluya, qué bendición. Y los 12 estamos vivos, los 12 servimos al Señor. Ninguno de nosotros ha caído en drogas ni en nada de eso. Gloria a Dios. Pero fue por eso que usted está diciendo. Qué bendición. Esa tutela desde los inicios. Entonces un consejo para los pastores y a las iglesias: no menospreciemos a los niños.
Y a veces cuando hacemos convenciones de zona de campeones, los pastores vienen y mandan estas son las líderes de niños. Yo le digo, pastores, vengan ustedes. Porque lo que no toca la cabeza, no toca nada. Yo creo que podemos nosotros aquí, con todo lo que hemos vivido en nuestro país, todas las experiencias que hemos tenido como nación, podemos tener, y creo que vamos a tener un mejor país si tomamos en cuenta este fundamento. Este fundamento, yo lo creo. De tomar a los niños y enseñarlos, educarlos desde el inicio. Yo le decía a mi esposa, quizás no podamos cambiar la mente de la generación que ya está, pero podemos cambiar. Pero vamos a cambiar la mente de esta generación. Vamos a centrarnos o vamos a enfocarnos en instruir a los niños. Hay un problema ahí con eso profético. Mira, en tiempos de Moisés y en tiempos de Jesús, Satanás arremetió ¿contra quién? Contra los niños. Contra los niños. En tiempos de Moisés mandó a matar niños. 3 meses tenía Moisés. En tiempos de Jesús mandó a matar niños. ¿Por qué? Porque en tiempos de Moisés, el niño de hoy, educado en los valores de Dios, es el libertador de mañana. Va a ser el próximo. Y en tiempos de Jesús, el niño de hoy, educado en los principios y valores de Dios, es el salvador de mañana. El salvador de mañana. Y él sabe que con el libertador, con el salvador, no va a poder, pero con los niños sí. Y por eso es que el mundo, que sabe más que nosotros y que es más estratégico que nosotros, hacia dónde ha volcado todas sus baterías. La comunidad esta LGTBI, YKZ y todas estas cosas perversas y todas estas situaciones que estamos viendo, hacia dónde están volviendo. Las canciones, los TikTok, hacia el niño. Hacia el niño. Ellos están formando y nosotros estamos dejando que eso pase en nuestras narices y no estamos siendo respuesta. Por eso mi invitación es ahorita a la iglesia de Venezuela a que tengamos una claridad de ese fundamento. Y ahora mismo, con esta tragedia, ya hablan de más de 1.500 niños huérfanos. Okay. Que van a necesitar paternidad, ¿me explico? Okay. O sea, que vamos a tener una problemática ahí en los próximos años. Y necesitamos de verdad centrarnos. Miren, yo estoy muy contento de que ahora mismo nosotros estamos en un plan que llamamos reforma, porque estamos en la zona de campeones, que ya la tenemos establecida, que es una renovación, que hemos hecho convenciones internacionales, no, pero estamos reformándola porque queremos darle un nuevo aire para el nuevo tiempo que estamos viviendo. Ya son 27 años, tenemos que renovarnos para los próximos 30 años. Pastor, eso era una de las cosas que iba a tocar yo creo que la iglesia le toca dar un vuelco en este tiempo a mejor. Ya no solamente una influencia local, sino una influencia a nivel nacional. Que la iglesia en realidad empiece a gobernar el país como tal. Sí, señor. Si se toma en cuenta el fundamento de los niños, Jesús cuando nace, todos celebramos el nacimiento de Jesús, Navidad y todo esto, pero en realidad ese fue un día de llanto. Así es. Fue un día de mucho dolor. Más de 2.000 niños murieron el día que Jesús nació. Así es. Porque sabían que estaban naciendo el Salvador del mundo. Hemos visto muchos niños morir en nuestro país en manos de la delincuencia. Vi muchos jóvenes que se criaron conmigo, señor, y actualmente ya no existen. Si tomamos a esos niños, tendremos el país entero, tendremos una nación completa para Dios. Así es, yo lo creo. Entonces la iglesia hagamos todo el esfuerzo en ese sentido y en esa dirección. No lo menospreciemos, levantemos nuestras comunidades. Queremos ganar este mundo, queremos ganarlo, pero vamos a enfocarnos sobre todo en los niños. Sí. Que esos niños de hoy, en 10 años, hermano, van a ser los líderes de tu iglesia. Sí. Van a ser los que van a estar en los púlpitos cantando. Ya yo lo tengo, nosotros tenemos un testimonio real en eso. Hoy mis líderes, las personas más brillantes de esta congregación, hoy son esos chamos. Okay. Que hace 15 años eran nadie, eran niños, eran simplemente muchachos, pero hoy son las personas más brillantes. Son los que montan las convenciones, son estudiados, son personas, ya ellos en muchos aspectos ya nos han superado a nosotros. Claro que porque sí. Son licenciados, son administradores, son psicólogos, y tienen una pasión por Dios impresionante. O sea que nosotros hemos visto, para testimonio de Dios, hermano, un cambio generacional importante, que tú lo ves manifestado en la comunidad. Antes tú no podías caminar por estas comunidades, pero hoy tú puedes caminar con tranquilidad porque había un cambio generacional. El presidente Nayib Bukele dijo ayer que si él pudiera meterse en una máquina del tiempo y viajar 30 años atrás y a aquellos niños que fundaron esas pandillas, haberles dado una Biblia, haberles dado los valores de Dios, no hubiesen pasado por esa tragedia de tener que abrir esas cárceles ahorita para condenarlos de por vida, muchos de ellos, porque son asesinos terribles. Claro. Porque él dice, todos ellos empezaron fue cuando fueron niños. Pero él dice, pero ya eso no lo podemos hacer porque no hay máquina del tiempo, pero podemos empezar a trabajar con los niños de hoy. Bueno, pastor, ¿qué consejo le daría a la iglesia de Jesús actualmente acá en nuestro país y fuera del país con respecto a la nueva generación y al vuelco que la iglesia debería dar para
ser influencia no en una zona local solamente, sino a nivel mundial. Obviamente sabemos que la iglesia tiene ese poder, tiene esa atribución. Amén. Bueno, yo le diría a todos, y en esta coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Nacional, este es el tiempo de brillar, hermano, de ser excelente, de ser esas pequeñas luminares del mundo que resplandecen en medio de una generación maligna y perversa. Esta situación que pasó en Vargas, en Caracas, llama a la iglesia a ser luz y ser brillante. Y ya sin logos, sin ya los logos, ya los nombres no importan ni las denominaciones, sino iglesia. Okay. Seamos luz, seamos sal. Hay un drama allá afuera, ¿verdad? Ahora tenemos más dramas acumulados a lo que ya traíamos arrastrado. Y eso para mí comporta una gran oportunidad para la iglesia. Ahora es que la iglesia, hermano, Dios nos está poniendo todo esto ahí en nuestras manos para que la iglesia salga a ser iglesia con las personas, a abrazar, a predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, a renovarnos, pastores. Tenemos que renovarnos, tenemos que leer. Ya la rueda está inventada. Hay ya hombres y mujeres de Dios que levantaron tremendas congregaciones en las naciones y hoy están sirviendo al mundo. Y Dios no hace excepción de personas. No hace excepción. Dios bendice en el campo y bendice en la ciudad. No porque estés en un lugar de pobreza. Yo le digo siempre a los pastores que de nuestras 48 plantaciones, que estamos todos en lugares vulnerables, le digo, cuando usted esté en un lugar, si te tocó un lugar vulnerable, económico, siempre velo como una tierra de oportunidades. Porque ese lugar vulnerable está todo por hacerse. A veces hay pastores que están en lugares donde todo está hecho, pero en esos lugares vulnerables, entonces si está todo por hacerse, tienes trabajo, pues. Así es. Entonces es tu trabajo construir todas las condiciones para que esas cosas que hoy que traen vulnerabilidad a la gente, pues cambien a través de los años. Y Dios promete llevarte de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de poder en poder, de victoria en victoria. Nada es soplar esa botella. Todo es ser firme, todo es ser constante, todo es crecer. Y cuando tú vengas a ver, vas a ver un fruto manifestado. Nosotros tenemos 27 años y no fue así al principio. Los primeros años fueron muy duros, pero hemos visto a Dios de verdad llevarnos como la luz de la aurora en aumento y estamos viendo la gloria de Dios. Y creemos que si llegamos hasta aquí, de donde venimos, que era de la nada, o sea, esta generación ahora tiene mejores condiciones para llevarlo más alto y más lejos. Y no digo solo MCM o la Fundación Todas las Cosas en Común, sino toda la iglesia venezolana. Ustedes ahorita, la generación tuya y los jóvenes, tienen una oportunidad, hermano, porque acuérdense que hubo una generación donde el piano era pecado, donde la guitarra eléctrica era pecado, donde la batería era pecado. Ya no es así, aquí hay batería, guitarra eléctrica, gloria a Dios. O sea, estamos en otro tiempo. Para la iglesia se están entendiendo mejor las cosas. Hace 30 años todo era pecado. El cine era pecado, ir a un estadio era pecado, ¿me explico? Hoy en día se han entendido mejor las cosas y ustedes están en otra generación. Ahora tenemos que influenciar ese mundo, ganar ese mundo. Y los felicito por este trabajo y por este programa, porque este programa de verdad puede ayudar a muchas personas que están trabajadas en algún área a destrabarse y a salir adelante. Sí, apóstol, gracias por a ustedes. La consejería de hoy, gracias por ministrarnos ese conocimiento que ya Dios le ha dado a través de los años. Son 27 años de ministerio, trabajando día a día, con cansancio, con agotamiento, con lo que sea, pero han vencido. Hasta acá los ha ayudado el Señor y continuará ayudándolos. Amén. Gracias por impartir sobre nosotros eso y por impartir sobre nuestra audiencia, sobre nuestro público, a los cuales les queremos hacer la invitación de abrir su mente y su corazón a recibir el mensaje del Evangelio de Jesucristo, que es el único certificado y comprobado por la historia capaz de cambiar la vida de quien lo oye. Así que aprovecho esta oportunidad que estoy acompañado de un gran hombre de Dios para invitarte a abrir tu corazón allí donde estás y dejar que el Espíritu Santo llegue a tu vida, llegue a tu familia, llegue a tus hijos y que tu generación, la generación de tus hijos, sea la responsable de libertar en los próximos años, no solamente nuestra nación, sino otras naciones. Que sean los capaces, los responsables de salvar vidas y salvar almas para la gloria de Dios. Te bendecimos en esta hora desde Punto de Encuentro con el Espíritu Santo y esperamos que estés atento para los próximos episodios que vamos a compartir contigo. Bendiciones.